Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a trabajar la demostración de la identidad trigonométrica coseno de la diferencia y de la suma de ángulos. Pero primero vamos a mirar una gráfica en el GeoGebra que nos permita a nosotros identificar cuáles son los elementos para realizar la demostración. Este programa GeoGebra vamos a utilizar esta herramienta que es el deslizador. En él vamos a tomar un ángulo alfa cualquiera. A ese ángulo alfa le vamos a dar el nombre de ángulo alfa con unos incrementos del 5% y le vamos a aplicar. Luego nos vamos para esta barra de herramientas, construimos entonces una circunferencia haciendo centro en el origen y nos desplazamos para que la circunferencia sea la circunferencia unitaria correctamente en todo el 1. Ahí exactamente. Ahí tenemos entonces nuestra circunferencia unitaria. Luego nos venimos para esta herramienta donde nos dice que se puede construir ángulos dada su amplitud haciendo centro en el punto B, en este punto cualquiera del primer cuadrante y en el punto A. Le vamos a dar también el mismo ángulo alfa, el nombre del mismo ángulo alfa anteriormente, y le damos borrar este 45 grados. Le damos en el sentido antihorario OK. Posteriormente, si usted mira, observa que yo muevo acá, nos damos cuenta que este angulito comienza a moverse también, de la misma manera en que yo muevo el ángulo aquí del deslizador, el angulito también se mueve. Bueno, tenemos un momentico que está trabajando ahora sí, miremos de que a medida que yo avanzo, el ángulo también avanza. Muy bien, vamos a construir otro ángulo también, tomando este punto, un punto cualquiera dentro de la circunferencia del segundo cuadrante y el origen nuevamente. También le vamos a dar el nombre del ángulo alfa. Cancelamos acá, le damos el ángulo alfa. Le damos el nombre del ángulo alfa en el sentido antihorario, le damos OK y ya tenemos nuestros dos angulitos. Si yo muevo, desplazo, los dos angulitos se mueven. A la vez, vamos a construir con esta herramienta un triángulo, esta herramienta de polígono, haciendo centro en el punto B', en el segundo punto B', en el punto, y acá también vuelvo y cierro todo el polígono y observemos como esta distancia comienza a disminuir o aumentar dependiendo del ángulo que yo tome acá. Cancelemos ese punto C, observemos acá como yo al desplazarme con él, observen cómo se va moviendo la distancia. Lo que me interesa acá es esta distancia. Recordemos que este ángulo es el ángulo beta, todo este ángulo desde el eje X hasta acá donde termina es el ángulo alfa, entonces este pedacito es el ángulo alfa menos beta. Este es el radio 1, esto mide 1, desde el origen a B' mide 1 y desde el origen a W' también mide 1, o sea que este es un triángulo que tiene isósceles, que tiene dos lados congruentes. En este triangulito me interesa aplicar la distancia entre dos puntos. Las coordenadas de este punto que las vamos a hacer, las coordenadas del punto B' son coseno de beta, seno de beta, y las coordenadas de este punto serían coseno de alfa, seno de alfa. Vamos a utilizar las coordenadas de este punto, entonces vamos a darle igual, paréntesis, abrimos paréntesis, sería coseno de beta, coseno del ángulo beta, aquí lo tenemos, coma, seno de beta, y cierro paréntesis, Esas serían las coordenadas de ese punto, del punto B'. La voy a acercar un poquito para colocarlas ahí. Y las coordenadas de este punto B', vamos a dar un texto, vamos a crear un texto acá en esta parte, ya no es este, sino que es el punto de W'. Le doy el igual, digo OK, le doy el igual, y escribimos ahí las coordenadas de ese punto, que serían coseno alfa, seno de alfa, y cierro el paréntesis y le doy OK. Ya tengo las coordenadas de estos dos puntos. Ahora, con la fórmula de distancia, aplico con estas coordenadas la fórmula de distancia para encontrar B', W', esta distancia.
Y por el teorema de la ley del coseno, recuerde que esto vale 1, esto vale 1, es conocido, este ángulo es coseno menos alfa, sería 1 cuadrado, esta es la raíz cuadrada, esta distancia es la raíz cuadrada de 1 cuadrado más 1 cuadrado menos 2 veces la multiplicación de estos dos lados por el coseno de alfa menos beta. Eso es lo que vamos a hacer enseguida. Ya seguidamente, en una diapositiva vamos a hacer la demostración. Entonces, aplicamos la distancia por al cuadrado más seno alfa seno de beta elevado al cuadrado, una fórmula. Y la otra es aplicando la ley de cosenos con estos catetos, con estos lados, perdón, no son catetos porque esto es un triángulo que no es rectángulo. Este lado mide 1, este lado mide 1. Entonces aplicamos la ley de los cosenos. Vamos entonces a hacer la demostración de la siguiente manera. Comencemos. Tenemos entonces que demostrar la fórmula del coseno de alfa menos beta, que es idénticamente igual a coseno de alfa coseno beta más seno alfa seno beta. La demostración es como sigue. Tenemos entonces la formulita que tenemos que hallar es esta, a partir de la gráfica que vimos anteriormente, por el medio del programa GeoGebra. Debemos encontrar entonces la distancia, como les decía, de doble prima, que ya sabemos entonces que al aplicar la distancia con las coordenadas sería la diferencia de las abscisas más la diferencia de las ordenadas. Entonces sería de la siguiente manera. Aplicando la ley de los cosenos, sabemos entonces que el triángulo tiene dos lados, del lado 1, entonces quedaría raíz cuadrada de 1 al cuadrado más el otro cuadrado menos 2 veces la multiplicación de esos dos lados por el coseno del angulito que les está diciendo acá el triángulo ese pequeñito. 1 más 1 nos da 2, menos 2 por 1 da 2, coseno alfa menos beta. Esta multiplicación nos da 2. Esta es nuestra primera ecuación, aplicando la ley de los cosenos. ¿Listo? Ahora aplicando la distancia entre las abscisas. Coseno alfa menos coseno beta al cuadrado, raíz cuadrada, o sea que la distancia es esta misma. Mira, observemos acá, B' doble prima es la misma distancia, B' doble prima. ¿Listo? Entonces al aplicar quedaría coseno de las diferencias de los ángulos al cuadrado más seno de la diferencia, ¿sí? Al cuadrado. Seno de alfa menos seno de beta al cuadrado, coseno alfa, coseno de beta al cuadrado, negativo. Vamos a desarrollar este binomio, el cuadrado de este binomio, que es cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y lo mismo acá, cuadrado del seno cuadrado menos 2 veces seno alfa seno beta por el cuadrado del seno beta. O sea que al desarrollar eso nos queda así como sigue. Luego coseno cuadrado de alfa y seno cuadrado de alfa, estas dos son una identidad, la primerita, la más importante, que vale 1. Y coseno cuadrado de beta, seno cuadrado de beta también vale 1. Entonces nos quedaría 1 más 1 y esto quedó totalmente igual. Menos 2 coseno alfa coseno beta, véalo acá, menos 2 seno alfa seno beta, véalo acá. Luego esta sería la ecuación 2. Utilizamos la igualdad, igualamos la ecuación 1 con la ecuación 2 y nos queda esa igualdad de la siguiente manera. Sabemos entonces que esto nos da 2 menos 2 coseno alfa entre paréntesis alfa menos beta idénticamente igual a todo esto. Cancelamos las raíces porque estamos en una igualdad, exactamente las raíces son las mismas, y luego nos queda esta situación. Al cancelar las raíces entonces nos queda todo sin la raíz, 2 menos 2 coseno alfa menos beta, y 1 más 1 nos da 2 menos 2 coseno alfa coseno beta menos 2 seno beta seno alfa. Acá cancelamos, simplificamos, todo tiene 2, entonces simplificamos el 2, simplificamos con el 2, que seríamos esta expresión. Al cancelar los 2, entonces nos queda menos coseno alfa menos beta, menos coseno alfa menos beta, idénticamente igual a menos coseno alfa coseno beta, menos seno alfa coseno beta. A multiplicar por menos 1 nos quedaría entonces la igualdad. Coseno alfa menos beta es idénticamente igual a coseno alfa coseno beta más seno alfa seno beta. Ahora, ese sería para la resta de ángulos. Miremos cuando sea con la suma, o sea que beta lo hacemos igual a menos beta. Nos quedaría entonces de la siguiente manera. Nos quedaría así. Entonces si beta es igual a menos beta, nos queda que coseno de alfa menos, entre paréntesis y menos beta, cerramos paréntesis 2 veces, igual coseno de alfa coseno de menos beta más seno de alfa seno de menos beta.
Resulta que el coseno de un ángulo negativo es positivo, o sea que el coseno de menos beta es coseno de beta. Y el seno de un ángulo negativo es negativo, seno de menos beta es igual a menos seno de beta. Por consiguiente, al hacer los reemplazos correspondientes y multiplicando este menos por este menos que nos da más, nos quedaría entonces la otra identidad básica de la suma del coseno. Coseno alfa más beta es idénticamente igual a coseno alfa coseno beta menos seno alfa seno beta. La aclaración aquí es la siguiente: cuando el coseno es con más, aquí es menos, y cuando es menos, aquí es más. La fórmula es la misma: coseno coseno, seno seno. Simplemente más cambia menos. Si es menos, queda más, o la estructura es la misma. Muy bien, jóvenes, espero que esto les haya quedado claro, que hayan aprendido, y no olvidar que Dios y la Virgen los acompañen. Hasta pronto.